Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía, en este caso para el turno vespertino. Les recuerdo que es un horario diferente, es un temario diferente el que estamos llevando, o al menos en diferente orden a los del turno de la mañana. Igual, ya que están suscritos a mi canal de YouTube, pues pueden de todos modos dar una revisada a las videoclases que vemos con el otro grupo para que se vayan empapando en lo que llegamos a los temas que nos faltan. Ahora, antes de continuar con la clase, bueno, estamos revisando el aparato respiratorio desde su punto inicial, que viene a ser la nariz. La nariz pues la dividimos en una parte blanda y una parte dura o ósea, ¿sí? Una blanda cartilaginosa y una parte dura o de hueso. Les comentaba en el grupo de WhatsApp sobre si tenían alguna duda con respecto a la clase anterior, que fue la primera clase que tuvimos sobre la nariz, y me comentaban que no habían entendido bien lo de los cartílagos. Lo de los cartílagos no tiene mucha explicación, simplemente, como les digo, la parte blanda de la nariz requiere ser móvil, requiere estarse moviendo, porque conforme respiramos, hablamos, los cambios del clima y cosas por el estilo, van a estarse abriendo o cerrando o moviendo las narinas, que son los orificios de entrada de la nariz. Entonces los cartílagos vamos a tener varios. Como se ve en la imagen, pues son piezas independientes uno de otro, ¿sí? Unos son pares, otros son impares. Los que son de mayor tamaño, o los que son en mayor número, son los menores. Los cartílagos del ala nasal, los cartílagos menores del ala nasal, que tenemos 3 de cada lado, ¿sí? 1, 2, 3, teníamos 6 en total de estos cartílagos menores. Vamos a hacer esto más organizado para que no se pierda tanto, ¿sí? Entonces, estos van a estar localizados en el punto de unión entre el ala de la parte blanda de la nariz y la parte ósea de la nariz, ¿sí? Luego tenemos dos cartílagos mayores que van a formar prácticamente la punta, ¿sí? Y se van a articular con el cartílago septal, que aquí lo observamos, el cartílago septal, ¿sí? Este cartílago septal pues se va a unir al hueso y va a dividir la nariz por dentro, las cavidades nasales por dentro. Y por último pues tenemos dos placas más de cartílago, que son los procesos laterales del cartílago septal. Estos dos, ¿sí? Aquí vemos uno, aquí vemos el otro, ¿sí? Entonces en realidad son muchos más, son un total entre el cartílago del septo, son 5 con ese, y 6 más le sumamos por los cartílagos menores. Entonces son un total de 11 cartílagos en realidad. Sí, no hay mayor duda, son independientes uno de otro, van a permitir que la parte blanda de la nariz se mueva, ¿sí? Y le va a dar mucha mayor flexibilidad. Aquí vemos algunos otros cortes con respecto a estos cartílagos de la nariz, ¿sí? Principalmente vemos aquí, en esta imagen estamos viendo de abajo hacia arriba. Estos orificios que vemos en verde aquí marcados son las narinas. ¿Qué alcanzamos a ver aquí? Alcanzamos a ver los cartílagos menores, los cartílagos mayores y el septal, ¿sí? Vamos a pintarlos de colores para que los identifiquen. El septal es este. Los cartílagos mayores son estos en forma de U o de herradura, que van a formar la punta de la nariz. Y los cartílagos menores son estos tres, ¿sí? Que forman el ala o la base, lo que se va a pegar ya a la nariz. Luego tenemos esta imagen que nos muestra cómo se ve el cartílago septal. Es este el cartílago septal. Todo esto es el cartílago septal. Se une hacia la lámina vertical del etmoides y hacia el vómer, ¿sí? Entonces entre estos van a formar una pared que va a dividirnos las dos fosas nasales una de otra. Ahora bien, pues la cavidad nasal propiamente dicha va a iniciar en las narinas, lo que sería el vestíbulo, los orificios de entrada. Se va a continuar hacia atrás con la nasofaringe, con la cual va a estar comunicada por las coanas, un par de orificios óseos, ¿sí? Que están formados y limitados hacia afuera por las alas del proceso pterigoides del esfenoides, y hacia el centro por el tabique nasal en su porción ósea. Va a estar recubierta de mucosa todo por su interior, excepto en el caso del vestíbulo nasal, donde va a estar cubierta por piel normal, común y corriente. Luego, esta mucosa va a estar adherida al periósteo de todos los huesos que conforman las cavidades nasales, ¿sí? Y al pericondrio de los huesos. El pericondrio es una membrana que recubre el cartílago y se encarga de nutrirlo. Sí, ahora esta
va a ser una superficie continua, no va a estar ininterrumpida en toda la superficie nasal ni en ninguna de las cámaras con las que se comunica. ¿Con qué cámaras se comunica? Tiene varias con las que se comunica con la nasofaringe, esa es la porción más superior de la faringe, más adelante la vamos a revisar. Los senos paranasales, que estos incluyen los senos frontales, que son los superiores, y los laterales, que son los senos maxilares. Y los sacos lacrimales y la conjuntiva, esto a través de un conducto especial, ¿sí? Es un conducto especial que se llama conducto dacrio. Tiene 3 raíces: dacrio, muco, nasal. Dacrio se refiere a lágrima. Entonces que también le podemos decir lágrimo muconasal. Es un conducto que va a drenar todas las lágrimas de los ojos hacia la nariz. Es por eso que cuando llora una persona, el moco empieza a ser mucho más líquido, más filante y sale por la nariz. Es porque está viendo drenaje de las lágrimas hacia la nariz. Ahora, la mucosa nasal, ese epitelio que recubre a la nariz por dentro, pues se va a dividir en áreas, en una área respiratoria y en un área olfatoria. El área respiratoria van a ser los 2 tercios inferiores de la cavidad nasal y la respiratoria el tercio superior. El aire va a pasar por el área respiratoria, donde se va a calentar primeramente, se va a humedecer y se va a filtrar. ¿Cómo? Porque el moco y las vellosidades que hay dentro de la nariz, estas vellosidades se llaman vibrisas, van a atrapar el polvo y algunas partículas nocivas. Ahora, el área olfatoria es una parte de la mucosa que está especializada donde encontramos el primer filetes nerviosos del primer par craneal o nervio olfatorio, ¿sí? Que sería la porción periférica de este órgano de la olfacción. La porción central, pues, es el bulbo olfatorio que se encuentra por arriba de la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Este núcleo va a estar formado por neuronas olfatorias que van a bajar prolongaciones nerviosas a la mucosa nasal en su porción olfatoria, ¿sí? Atravesando, ¿cómo? Pues atravesando la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Aquí tenemos la nariz, toda la cavidad demarcada con las regiones que acabamos de mencionar. Lo que tenemos aquí abajo en verde, esto en verde, es el vestíbulo. Es la punta de la nariz con los cartílagos mayores y menores de las alas de la nariz y las narinas. Ese es el vestíbulo. Luego la parte respiratoria es todo lo que está en azul. Todo esto en azul es la parte respiratoria. Que en la parte respiratoria tenemos, me había olvidado, estas prolongaciones como con forma de laminilla que se llaman cornetes. El superior y el medio, este de aquí y el medio, 1 y 2, estos dos, corresponden a laminillas que nacen de las masas laterales del etmoides, mientras que el tercero es un hueso individual que se llama cornete inferior. Estos cornetes van a estar recubiertos de mucosa. ¿Cuál es su función? Pues es la función de calentar el aire, ¿sí? Y tibiar y humedecer el aire por estar recubiertos. El aire va a pasar por ahí, hace alguna especie de turbulencia, ¿sí? Y por tener el contacto con estas superficies, pues va a cambiar su temperatura, su humedad y además las partículas que lleve se van a pegar en estos cornetes, ¿sí? Otra cosa que podemos ver en esta imagen, es una imagen muy esquemática para que sea fácil de entender, son las coanas o el orificio de salida de la nariz. Ese orificio de salida lo tenemos marcado aquí de este lado. Aquí están los 2 orificios de salida. Así como hay 2 de entrada, hay 2 de salida. Y por último, lo que tenemos en rosa, ¿sí? Ahí arriba en rosa mexicano, es la porción olfatoria de las fosas nasales, ¿sí? Aquí va a estar la región olfatoria. En esta nariz, ¿sí? El bulbo olfatorio se encontrará aquí arriba, aquí en amarillo. Y lo que hace es bajar varios filetes nerviosos que son los que van a determinar los olores para traducirlos en impulsos eléctricos y llevarlos al resto del cerebro. Ahora, esta cavidad nasal la vamos a imaginar como si fuera un cubo. Los cubos, recuerden, pues son como los dados, si quieren verlo. Estos cubos tienen varias caras. Las caras que tiene un dado. Imagínenselo más bien como un dado. Un dado tiene 6 caras. Hasta los dados están numeradas esas caras, ¿no? Es fácil de entender. Entonces va a tener una pared superior.
Esta pared superior es una superficie curva, un tanto estrecha, es más amplia en su parte posterior y va a ser formada por la bóveda de la nariz. ¿Qué lo forma? Lo va a formar tres huesos, el frontal, el etmoides y el esfenoides. Aquí dice frontonasal porque es el hueso frontal más los huesos propios de la nariz. Entonces la pared superior está conformada por 4 huesos que son el frontal, los propios de la nariz, el etmoides y el esfenoides. Luego la pared inferior es más amplia, ¿sí? Mucho más ancha que la superior. Y aquí encontramos los procesos palatinos del maxilar y la lámina horizontal del palatino, del hueso palatino. Entonces esta inferior va a estar formada por 2 huesos. ¿Cuáles son? Los maxilares superiores y el palatino. Luego la pared interna o medial, medial de que está en medio, para que se acuerden. Esta va a estar formada por el septo o tabique nasal, que va a estar conformado a su vez por varios huesos, como son el hueso etmoides en su porción de la lámina perpendicular, el vómer y el cartílago septal, ¿sí? Así como las crestas nasales del maxilar y el palatino. Entonces, huesos que conforman la cara inferior van a ser cuatro huesos: etmoides, vómer, maxilar y palatino. Luego tenemos la cara externa o cara lateral. Esta va a estar desigual porque tenemos a los cornetes. Los cornetes son esas estructuras semicirculares que ya vimos en la imagen anterior. Tenemos 3, superior, medio e inferior. También se les puede llamar como conchas nasales o huesos turbinales, como de turbina, ¿sí? Estas pues forman las caras laterales, como ya les dije, van a ser formados por las masas laterales del etmoides y el cornete inferior. Entonces son 3 huesos que conforman las paredes laterales, ¿sí? Ahora, el límite posterior pues son los orificios posteriores nasales o coanas, donde ya se continúa con la nasofaringe, que van a estar formados por el palatino y por el esfenoides. Entonces son 2 huesos que forman la pared posterior. La anterior pues va a ser la nariz propiamente, la nariz, la parte blanda, la parte de cartílago. ¿Sí? Esta imagen ya la vimos con anterioridad. Aquí identificamos más o menos algunos de los componentes de cada una de las paredes. Esto repítanselo varias veces, ven el video varias veces para que se aprendan los huesos que forman cada una de las paredes de la nariz. Aquí vemos la estructura de cómo están formadas las coanas. Todo lo que vemos en amarillo, todo esto que está en amarillo es el hueso esfenoides. Luego tenemos al hueso vómer aquí en medio, ¿sí? Y abajo tenemos a el hueso palatino, esto en forma de L, ¿sí? Entonces, esto forma el orificio de salida de la nariz. Luego estamos con los cornetes. Los cornetes van a tener la función de humedecer el aire que respiramos y de calentarlo. Por eso tiene que pasar y hacer esa turbulencia. Ese calentamiento y humidificación es porque están muy bien irrigados. Toda la mucosa está muy irrigada. Entonces tiene un gran flujo de sangre y esa sangre genera calor y genera humedad, ¿sí? Como dije ya con antelación, el cornete superior y medio vienen del etmoides y el inferior es un hueso especial o aparte que viene para ser parte del macizo facial. Podríamos decir que nos dividen las fosas nasales en 4 segmentos o 4 cuadrantes, ¿sí? Que son el receso esfenoetmoidal, que es un espacio formado entre esfenoides y etmoides, el meato nasal superior, nasal medio y nasal inferior. Estos meatos se van a encontrar en la base de los cornetes. Supongamos que aquí tenemos 1, 2 y 3 cornetes. Los meatos se van a encontrar en esta dirección y son orificios que van a conectarnos la nariz con las celdillas etmoidales que se encuentran en las masas laterales, que a su vez se van a conectar con los senos paranasales maxilares. En este caso, por ejemplo, aquí vemos esta flecha morada, ¿sí? Nos indica el paso del aire, cómo el aire va a entrar por la nariz y va a pasar por los 3 cornetes para, a final de cuentas, abarcarnos tanto el área olfativa como el área respiratoria y luego salir a través de las coanas a la nasofaringe. Ahora, en los meatos, eso vamos a incluir el receso esfenoetmoidal que se va a encontrar arriba y atrás del cornete superior, que es precisamente donde va a desembocar el seno esfenoidal. El meato nasal superior es un pasaje estrecho que se encuentra entre el cornete superior
y el medio en el cual desembocan los senos etmoidales a través de uno o varios orificios. ¿Sí? Aquí vemos un corte ya sin el tabique nasal donde vemos estos orificios que estamos diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, este en rojo es la apertura o la comunicación que existe entre la nariz y el seno frontal. ¿Sí? Luego tenemos un hiato semilunar o el hiato medio, y luego tenemos el anterior y etmoidal que va a comunicar con los senos etmoidales. ¿Sí? Luego aquí abajo en verde tenemos el punto donde desembocan el conducto lácrimo-muconasal que viene de la cuenca del ojo. Aquí detrás tenemos el orificio de la trompa de Eustaquio que va a comunicarnos esto ya, pero puede comunicarnos con el oído. ¿Sí? Osteomaxilar o agujero maxilar que va a comunicar con el seno maxilar también. ¿Sí? Entonces prácticamente cada uno de estos nos va a ir comunicando con diferentes cavidades huecas que encontramos en el macizo facial. Por último, y a forma de esquema, aquí tenemos los senos paranasales de los que tanto hemos estado hablando. ¿Sí? Aquí tenemos varios tipos de estos senos paranasales. Lo que tenemos en azul, marcado en azul, esto es la nariz. ¿Sí? Entonces esto se va a comunicar con diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, aquí en verde lo que tenemos son los senos maxilares que están en el interior de los huesos maxilares superiores. ¿Sí? Entonces estos se van a comunicar con la nariz a través de los meatos. Esto que tenemos aquí en amarillo son los conductos lácrico-muconasales que comunican la nariz con el desemboque del globo ocular para estar drenando las lágrimas. Luego tenemos aquí arriba en verde limón, ¿sí?, las celdillas etmoidales, son huecos que hay dentro de las masas laterales del etmoides y que pues también sirven como una especie de cavidad neumática. Luego aquí en rojo atrás tenemos los esfenoidales, los senos esfenoidales, porque el cuerpo del esfenoides también está hueco y posee estas celdillas. Todos estos celdillas y senos están recubiertos por mucosa en su interior. Por último tenemos aquí arriba los frontales que se encuentran en el hueso frontal. ¿Sí? Son cavidades neumáticas, permiten la circulación y producción de moco y a la vez pues tienen una función mecánica de tolerar un tanto los impactos. Entonces también tiene una función protectora. ¿Sí? Entonces hasta aquí dejaríamos visto lo de la nariz. La próxima clase vamos a empezar a revisar ahora lo que corresponde a la faringe.